La joven que nadie saludaba en el gimnasio, era entrenada en secreto por alguien que nadie imaginaba volver a ver. Te prometo, un gimnasio lleno de apariencias, miradas que pesan más que las pesas, una joven invisible, y una figura que regresa del pasado para esculpir mucho más que un cuerpo, una historia que nadie vio venir. Parte 1. Desde que entró por primera vez al gimnasio. Ella fue invisible. No porque no se notara, sino porque todos decidieron no verla. Lucía sudaderas grandes, el cabello recogido de forma apretada, y una mirada que no buscaba contacto, solo espacio. Era de las primeras en llegar, y de las últimas en irse, aunque nadie la notara, ni en el vestidor, ni en la sala de pesas. No era la que tomaba selfies frente al espejo, ni la que levantaba más peso, ni la que tenía el outfit de moda. Era solo la chica del rincón, la que hacía ejercicio sola, copiando videos viejos desde su celular. Y aún así, cada día regresaba. No hablaba con nadie, pero escuchaba todo. Risas que no la incluían, murmullos, comentarios velados. Como cuando una de las entrenadoras dijo en voz baja: debería buscar otro lugar, esto no es para cualquiera. O cuando un cliente comentó al verla fallar una sentadilla: eso pasa por querer cambiar cuando ya es tarde. Ella apretaba los puños, respiraba, y seguía. Lo que nadie sabía es que había una razón para no rendirse. Algo más profundo que el espejo. Más fuerte que el rechazo. En su mochila, junto a su botella de agua y su toalla, guardaba un pequeño cuaderno. Usado. Con esquinas dobladas. Y lleno de rutinas escritas a mano. Y al final de cada página, una firma. Coach M. Ese cuaderno era todo. Una herencia. Una promesa. Una guía. Había pertenecido a alguien que entrenó a campeones. Alguien que había desaparecido del mundo del fitness años atrás. Tras una tragedia. Un escándalo. Un silencio que nunca se explicó. El Coach M. Una leyenda olvidada. Pero para ella. No. Para ella. Ese cuaderno era voz. Era compañía. Y cada día que entraba al gimnasio, lo hacía con la sensación de que alguien, aunque no estuviera allí, la estaba viendo. Hasta que una noche, tras un entrenamiento tardío, cuando el gimnasio ya estaba cerrando, una figura apareció entre sombras en el estacionamiento. Alto. Con gorra. Y una voz rasposa que dijo sin mirarla: estás usando mal la respiración en el press de banca. Ella se congeló. ¿Perdón? Te vi. Fallaste la cuarta repetición porque contuviste el aire en el momento equivocado. Eso te debilita el core. Ella retrocedió un paso. ¿Quién eres? Él sacó algo de su mochila. Un cuaderno. Idéntico al suyo. Digamos que soy el autor del tuyo. Sus ojos se abrieron como si acabaran de leer una línea imposible. ¿Tú, eres el Coach M? Él asintió. Y si quieres, puedo ayudarte. Pero nadie debe saberlo. Nadie puede saber que volví. Ella no sabía si gritar, llorar o preguntar 1000 cosas. Pero solo dijo: ¿por qué a mí? Y él respondió: porque tú no viniste a que te miraran. Viniste a vencer algo que no todos se atreven a enfrentar. Y así, sin ruido, sin testigos, comenzó algo que cambiaría la historia de ambos. Una transformación.
Sí. Pero no solo física. Porque en ese rincón donde nadie la saludaba, iba a surgir algo que nadie estaba preparado para ver. Parte 2. Las reglas eran claras. Entrenaban solo de noche. Cuando el gimnasio estaba vacío. Cuando las luces ya parpadeaban anunciando el cierre. Y el ruido de las caminadoras era reemplazado por el zumbido lejano de los fluorescentes. Él no hablaba de su pasado. Y ella no hacía preguntas. Pero cada corrección que le daba tenía la precisión de quien había visto cientos de cuerpos romper sus propios límites. No mires el espejo. No entrenes para verte. Entrena para reconocerte. Le dijo una noche. Mientras corregía la posición de sus hombros. Ella empezó a cambiar. No solo físicamente, sino en su forma de caminar. De respirar. De sostener la mirada cuando alguien la evaluaba sin conocerla. Afuera. Seguía siendo la chica del rincón. La que nadie invitaba a las clases. La que escuchaba risas desde lejos. Pero por dentro, empezaba a levantarse otra versión de ella. Una que no pedía permiso. Una que no necesitaba aprobación para saber que estaba avanzando. Coach M era exigente. Detallista. Obsesivo. Pero también silenciosamente protector. Le dejaba post-its en la caminadora. No te rindas hoy. Recuerda por qué empezaste. No le debes belleza a nadie. Ella los guardaba todos. Una madrugada. Mientras hacían burpees en el área de pesas. Ella se desplomó. Agotada. Y por primera vez. Lloró. No puedo más. Esto es más duro de lo que pensé. Él no se acercó de inmediato. La dejó llorar. Y luego se sentó a su lado. Tú no viniste aquí solo por un cuerpo. ¿Cierto? Ella negó. Van porque me estaba apagando. Porque me vi un día en el espejo. Y no vi nada. Solo el reflejo de todas las veces que me dijeron que no podía. Que no servía. Que estaba de más. Coche me miró al frente. Como si también luchara con sus propios espejos. Entonces quédate. Porque cada vez que eliges quedarte cuando nadie te aplaude, te haces más fuerte que cualquiera con abdominales. Esa noche, antes de irse, ella se atrevió a preguntar. ¿Por qué te fuiste? Todo el mundo habla de ti. Como una leyenda que se quebró. Él se quedó en silencio. Y con voz áspera respondió. Porque un día entrené a la persona equivocada. Una campeona obsesionada con ganar. Que hizo trampa. Que usó sustancias. Y yo no lo vi. O no quise verlo. La defendí hasta el final. Hasta que fue suspendida. Y me arrastró con ella. Desaparecí. Porque pensé que no merecía volver a entrenar a nadie. Ella lo miró. Con la misma ternura con la que él la había mirado a ella. Y dijo. Tal vez yo también fui la persona equivocada. Al principio. Pero ahora. Somos la oportunidad de hacerlo distinto. Coach M solo asintió. Y esa noche. Por primera vez. Se despidieron con un choque de puños. Como si fueran parte del mismo equipo. Al día siguiente. Ella entró al gimnasio. Como siempre. En silencio. Pero algo era diferente. No era invisible. Era indetectable. Hasta que llegara el momento en que nadie pudiera ignorarla más. Y ese momento. Estaba cerca. Parte 3. Los cambios eran sutiles al principio. Una repetición más. Una mirada más firme.
Una pausa menos entre series. Y luego llegaron los cambios que ya no se podían ocultar. Su espalda empezó a tomar forma. Sus piernas se afirmaban con cada paso. Y su postura, esa que antes pedía permiso al entrar, ahora caminaba sin disculpas. La entrenadora que alguna vez murmuró "esto no es para cualquiera", la observó de reojo. Ya no con burla, sino con incómoda curiosidad. Pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo de noche, cuando las luces se apagaban, y Ko-chan la llevaba al límite sin necesidad de gritar. Solo con la intensidad de quien ve algo en ti que ni tú misma reconoces todavía. Una noche, después de una rutina agotadora de escaleras con pesas, ella se dejó caer sobre una colchoneta. Siento que no soy la misma, susurró. Pero todavía me cuesta creer que un día alguien me verá de verdad. Ko-chan, de pie, le arrojó una toalla al rostro. No entrenes para que te vean. Entrena para que no puedan evitar mirarte cuando llegue el momento. ¿Y si ese momento nunca llega? Llegará. Porque estás entrenando con verdad. Y la verdad no se esconde. Solo se cocina lento. Y así fue. Un mes después, el gimnasio anunció una competencia interna. Algo informal, pero con presencia de patrocinadores, marcas, influencers locales y premios que podían abrir puertas. Ella dudó mucho. No por miedo al esfuerzo, sino por miedo a exponerse. Pero Ko-chan le dejó una nota dentro de su cuaderno, escrita en tinta negra y firme. El anonimato te protegió. La visibilidad te va a liberar. Y aceptó. La noche antes del evento, entrenaron en silencio. Él la observó como quien ve una obra que ya no necesita más retoques. Pase lo que pase mañana. No estás sola. Ella respiró hondo. Y por primera vez, lo llamó por su nombre. Gracias, Marcelo. El evento se realizó en un sábado caluroso, lleno de luces, música y personas con celulares listos para grabar todo. Menos a ella. Hasta que comenzó la prueba de resistencia. Y una a una fueron cayendo las favoritas. Las que todos conocían. Las que llenaban su feed con filtros. Pero ella seguía. Con cada repetición más sólida. Con cada segundo más firme. En un punto, el silencio empezó a caer sobre los espectadores. Como si algo les hubiera robado el ruido. Alguien preguntó: ¿y esa quién es? Nadie supo qué responder. Pero todos miraban. Y entonces, una voz conocida se escuchó desde el fondo. Grabando en vivo. ¿La ven? Es la chica del rincón. La que nunca saludaban. La que entrenaba cuando ustedes solo hablaban. Era una de las recepcionistas. Una de las pocas que sí la había notado. Y ahora la señalaba como quien revela un secreto que todos ignoraron. Cuando terminó la competencia, ella no ganó. Pero tampoco fue necesario. Había roto algo más que un récord. Había roto la barrera de ser invisible. Y aunque muchos la buscaron para felicitarla, ella solo buscó con la mirada a Marcelo. No estaba en ningún lado. Como si supiera que ese momento no le pertenecía a él, sino a ella. Pero en su locker encontró algo. Una última nota. Pegada a su botella de agua. Te entrené para que no necesitaras entrenadores. Ahora es tu turno. Parte 4. El gimnasio ya no era el mismo. Aunque todo siguiera en su lugar.
Las caminadoras seguían marcando el mismo ritmo. Las pesas el mismo peso. Y las selfies frente al espejo. La misma intención. Pero ahora, cuando ella entraba, la gente se abría ligeramente para dejarla pasar. Como si la energía que emitía les pidiera respeto sin necesidad de palabras. No se volvió popular. Ni influyente. Ni mucho menos protagonista de historias ajenas. Solo se volvió imposible de ignorar. La entrenadora que antes murmuraba sobre ella. Le ofreció una clase gratuita como cortesía. Y ella sonrió con amabilidad. Pero dijo: no estoy buscando un nuevo método. Solo estoy profundizando el que ya me hizo fuerte. Por dentro. Seguía repitiendo las frases de Marcelo. Como mantras secretos que solo ella entendía. Pero él no volvió. Ni una señal. Ni una nota. Ni un mensaje. Y aunque lo esperaba en silencio cada noche. Frente al espejo del fondo. Donde una vez corrigió su postura. Nunca apareció. Hasta que un día. Una reportera de un medio digital local. Le pidió una entrevista. Tu historia se está contando sola. Le dijo. Queremos saber quién te entrenó. ¿Quién está detrás de esta transformación tan potente? Ella dudó. Miró a la cámara. Y respiró. Fui entrenada por alguien que me enseñó sin buscar fama. Que me reconstruyó sin pedirme que lo reconociera. Y que me dejó una lección más fuerte que cualquier rutina. ¿Y cuál fue? Ella miró directo al lente. Con los ojos seguros de quien ya no se esconde. Que nadie puede entrenarte para que otros te acepten. Pero sí para que tú no te abandones. El video se volvió viral. Y entre los miles de comentarios, uno se destacó. Un usuario sin foto. Con un nombre imposible de rastrear. Escribió. Sigo creyendo en ti. Ahora más que nunca. No soy parte del ruido. Solo del origen. Ella lo supo. No necesitaba más. Pero la historia no terminó ahí. Un día. Una joven se le acercó. Tenía la misma mirada que ella tenía al inicio. La de quien no se siente bienvenida. Ni fuerte. Ni vista. ¿Tú crees que yo también puedo cambiar? Ella no lo dudó. No es que puedas. Es que ya empezaste al atreverte a preguntar. Y la llevó al rincón del gimnasio. Donde todo había comenzado. Y empezó a escribir una rutina en una hoja. La misma hoja donde Marcelo alguna vez escribió para ella. Las letras eran diferentes. Pero el propósito. El mismo. Ese rincón. Que alguna vez fue su refugio. Ahora era semillero. De cuerpos fuertes. Sí. Pero sobre todo. De voluntades que no pedían permiso. Porque la chica que nadie saludaba. Se había convertido en la entrenadora que no necesitaba presentación. Y su historia. Era solo el primer capítulo de muchas otras. Parte 5. La voz de Lucía empezó a resonar más allá del gimnasio. No por volumen, sino por impacto. Una publicación suya sobre autoestima se compartió cientos de veces. Un video mostrando cómo corregir una sentadilla mal hecha se volvió referencia. Y sin proponérselo, empezó a ser guía para quienes también alguna vez sintieron que no encajaban. Pero con la visibilidad. Llegaron otras cosas. Un patrocinador de suplementos la contactó. Querían que promocionara sus productos. Que entrenara con ropa marcada. Que puliéramos un poco tu imagen para volverla más estética y comercial. Ella dudó. Por días. Hasta que encontró.
Entre sus cosas, una hoja vieja del cuaderno de Marcelo, arrugada, con las esquinas gastadas, pero con una frase clara: nunca cambies lo que te hizo fuerte para encajar en lo que te hizo dudar de ti. Y entonces lo supo. La historia que construyó en silencio no podía ahora vestirse de ruido superficial. Rechazó la propuesta, pero no con enojo, sino con una dignidad que descolocó al ejecutivo de marketing. Gracias, pero yo no represento esa versión de éxito. La mía es más lenta, más honesta y sin filtros. La noticia se corrió y el respeto aumentó. Pero también lo hicieron las preguntas. ¿Quién es Marcelo? ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? Ella siempre respondía igual: él está en cada persona que elige resistir sin testigos. Pero en secreto, lo seguía esperando. Hasta que un día, una chica nueva en el gimnasio le mostró un video corto en su celular. ¿Tú lo conoces? Me salió como sugerencia. Era Marcelo, en un parque, con un grupo pequeño de personas, entrenando al aire libre, sin cámaras, sin nombre, sin etiquetas. Lucía lo vio con lágrimas contenidas. ¿Dónde fue eso? Aquí. En la ciudad. Pero en un barrio lejos. Esa misma tarde, tomó un taxi. Fue al lugar. Y lo encontró. Marcelo no se sorprendió al verla. Como si supiera que ese reencuentro era inevitable. ¿Qué haces aquí? Buscando agradecerte en persona. Pero también preguntarte algo. Él esperó. En silencio. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Marcelo respiró hondo. Porque ya no eras mi historia. Eras tu propia autora. Y yo no quería estorbar en tu ascenso. Lucía se acercó. Le tomó la mano. Y dijo: entonces ayúdame a multiplicar lo que tú comenzaste. Quiero abrir un espacio. Uno real. Donde la gente no entrene por vanidad, sino por liberación. Él no respondió de inmediato. Pero sus ojos brillaron. Como si por fin algo que lo había atado durante años se hubiera soltado. Y esa tarde, sentados en una banca de concreto, bajo el sol de las 5, empezaron a diseñar el mapa de un lugar que no existía todavía, pero que pronto cambiaría muchas historias. Parte 6. Un mes después. Un cartel sin logotipo, sin publicidad y sin cuerpos de modelo apareció en la entrada de un viejo local reacondicionado. Zona 0. Decía, con letras negras sobre fondo blanco. Y debajo, una frase simple: entrena tu verdad. No era un gimnasio. Era un refugio. Una trinchera para quienes querían recuperar su cuerpo, sin sacrificar su dignidad. No había espejos. Solo pizarras con frases como: aquí no se mide el progreso por kilos ni por likes. La fuerza no se presume. Se comparte. Lucía recibía a cada persona en la puerta, con el mismo tono con el que a ella nunca la recibieron. Y Marcelo, en silencio, observaba desde una esquina, corrigiendo técnicas, acompañando procesos, sin necesidad de figurar. La historia de ambos empezó a atraer a muchos, pero también a medios, influencers y marcas que ahora querían sumarse. Lucía fue firme. Esto no se vende. No es tendencia. Es reparación.
Un día, una madre llegó con su hijo adolescente. Tenía sobrepeso y una mirada quebrada. Le han dicho de todo en la escuela. Y yo ya no sé cómo ayudarlo. Solo vi su video. Y pensé que tal vez aquí podría encontrar algo distinto. Lucía lo miró. Y en el chico se vio a sí misma. Se vio llorando en silencio entre máquinas que no sabían nada de su dolor. Aquí no lo vamos a transformar. Aquí lo vamos a devolver a él mismo. Pero con más fuerza. El chico comenzó a entrenar. No rápido. No vistoso. Pero sí constante. Y un día le regaló una carta a Lucía. Hecha a mano. Con faltas de ortografía. Y un dibujo mal recortado. Decía: gracias por no tratarme como un proyecto, sino como una persona que solo necesitaba a alguien que creyera primero. Lucía la guardó en su cuaderno, junto a las notas viejas de Marcelo. Porque ahora, ella también estaba empezando a escribir. No sobre entrenamientos, sino sobre dignidad. Marcelo una tarde se le acercó con una carpeta. Te dejo todo. Rutinas. Protocolos. Contactos. Ya no soy necesario. Lucía le tomó el brazo. No te confundas. Ya no eres indispensable. Pero necesario. Vas a ser siempre. Él sonrió. Y por primera vez en años, le dio una palmada en la espalda. Entonces es hora de que este lugar deje de ser un secreto y se vuelva un movimiento. Así nació el proyecto Zona Cero. Con sedes pequeñas. No franquicias. Sino espacios de verdad. De historias anónimas que empezaban a encontrar forma. Y Lucía. La que nadie saludaba. La que entrenaba sola en un rincón. Se convirtió en voz. En guía. En símbolo de una verdad más poderosa que cualquier rutina viral. Que nadie necesita permiso para empezar. Pero todos merecen al menos una oportunidad de no hacerlo solos. Y en cada nuevo integrante. En cada primer paso tembloroso. En cada lágrima escondida tras un levantamiento. Lucía veía a esa versión de ella misma. La que un día dijo: no puedo más. Y luego, con un simple choque de puños, descubrió que sí podía. Fin.